Ella estaba luchando. Estás exagerando. La voz de Tyler llegó desde el pasillo, casual y despreocupada, como si no acabara de entrar por la puerta a las 7 de la mañana del día después de su cumpleaños. Sus llaves tintinearon contra la mesa del vestíbulo. Todos los sonidos normales de un marido llegando a casa. Excepto que nada de esto era normal. Juliana estaba sentada a la mesa de la cocina, con su café ya frío desde hacía rato. No había dormido. Había pasado toda la noche viendo cómo los minutos pasaban de la medianoche mientras su marido estaba en casa de su exnovia. Tyler apareció en el marco de la puerta de la cocina. Parecía cansado, pero no culpable. Eso fue lo primero que le llamó la atención. Ninguna vergüenza en sus ojos, ninguna explicación apresurada. Megan me llamó sobre las 8. Estaba teniendo un ataque de pánico. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Ignorarla? Juliana no respondió. Cariño, vamos. Su tono cambió a algo que pretendía sonar tranquilizador. Ha estado pasando por un mal momento desde que su padre se enfermó. Solo necesitaba a alguien con quien hablar. Juliana tenía 29 años y, en 3 años de matrimonio, había aprendido a reconocer la diferencia entre una explicación y una actuación. Esto era una actuación. No contestaste el teléfono, dijo ella en voz baja. Te llamé 6 veces. Estaba en silencio. No las vi hasta esta mañana. Se encogió de hombros, como si perderse su cumpleaños fuera una molestia, no una devastación. Algo cambió dentro de Juliana. No un chasquido repentino, sino un asentamiento lento. Pensó en todas las veces que había puesto excusas por él, todas las veces que había tragado su dolor porque mantener la paz parecía más fácil que enfrentar la verdad. Bajó la vista hacia su mano izquierda. El anillo de boda estaba allí, una delicada banda de oro que tanto le había gustado cuando él se la puso por primera vez. Sin decir una palabra, Juliana se quitó el anillo y lo dejó sobre la mesa con un suave clic. La voz de Tyler se apagó cuando lo vio. Vio cómo su expresión pasaba de la molestia a la confusión y luego a algo que podría haber sido preocupación genuina. ¿Qué estás haciendo? Juliana se levantó. Sus piernas se sentían firmes a pesar de su corazón latiendo con fuerza. Caminó hacia el pasillo, pasando lo suficientemente cerca como para oler el perfume de otra mujer en su camisa. Pasó junto a él sin decir una palabra. Juliana, ¿qué es esto? El silencio que le dio fue la primera palabra real que había pronunciado esa mañana. Juliana no siempre había sido tan callada. Antes de Tyler, había sido ruidosa, opinada e inapelablemente ella misma. Sus amigas solían bromear diciendo que se podía oír su risa desde el otro lado de la sala en cualquier fiesta. En algún momento del camino, ese fuego se había apagado. Ahora, mientras hacía la maleta y Tyler caminaba detrás de ella exigiendo explicaciones, intentó recordar cuándo había empezado a reducirse para encajar en sus expectativas. Tal vez empezó 6 meses después de empezar la relación, cuando Tyler mencionó a Megan por primera vez. Habían estado juntos 4 años, explicó, novios del instituto, el tipo de conexión que nunca desaparece del todo. Juliana había sonreído y asentido, diciéndose a sí misma que los adultos maduros podían ser amigos de sus ex. Pero mirando atrás, podía ver las señales de alerta que había ignorado. El teléfono de Tyler vibrando tarde en la noche con mensajes que apartaba de su vista. Las menciones ocasionales de tomar un café con Megan, deslizadas tan casualmente en la conversación que se sentía loca por cuestionarlo. Recordaba haber encontrado un pendiente de Megan en su coche una vez. Tyler se había reído, diciendo que debía estar allí desde antes de que empezaran a salir. Ella le había creído porque la alternativa era demasiado dolorosa. Recordaba el día de su compromiso. Tyler le propuso matrimonio delante de su familia en una barbacoa en el jardín y todos aplaudieron. Pero más tarde, navegando por las redes sociales, había encontrado un comentario de Megan debajo de las fotos: precioso anillo. Tiene buen gusto. Solo 4 palabras. Nada abiertamente inapropiado, pero algo en ella se le había clavado en el pecho como una astilla. ¿Por qué tu ex comenta en nuestras fotos de compromiso? Tyler apenas había levantado la vista. Seguimos siendo amigos. ¿Cuál es el problema? Lo había dejado pasar. Había dejado pasar tantas cosas. Su madre lo había notado,
Por supuesto, las madres siempre lo notan. Cada vez que Juliana visitaba casa, su madre la miraba con esa expresión preocupada. «Pareces cansada, cariño. ¿Todo bien con Tyler?» Juliana sonreía y mentía diciendo que todo estaba bien, porque admitir la verdad se sentía como admitir el fracaso. Había elegido a Tyler. Admitir que se había equivocado significaría reconocer que había desperdiciado años en un hombre que nunca había sido completamente suyo. La maleta estaba a mitad de llenarse. Tyler la siguió hasta el baño, todavía exigiendo respuestas. «Al menos háblame. Así no funciona un matrimonio». Juliana se detuvo en la puerta y por fin lo miró. «Pasaste mi cumpleaños con tu exnovia. Eso tampoco es como funciona un matrimonio». Antes de irse, Juliana hizo algo que lo cambió todo. Fue al escritorio de Tyler donde su portátil estaba abierto. Nunca antes había husmeado en sus cosas. La confianza era la base del matrimonio, se había dicho a sí misma. ¿Qué creencia tan conveniente había sido esa? Sus manos se movieron casi solas, navegando hasta sus mensajes. Se sincronizaban a través de una aplicación de trabajo. Lo había notado una vez meses atrás cuando un mensaje de «mamá» había aparecido en la pantalla. Había asumido que era realmente de su madre. Ahora comprobó. El hilo de mensajes etiquetado como «mamá» no era de la madre de Tyler. «Anoche fue perfecto. Te extrañé. Yo también. Le diré que tuve una emergencia en el trabajo. Todavía no sospecha nada. Jules es ingenua. Siempre lo ha sido. Esa la detuvo. Jules es ingenua. Siempre lo ha sido». Las palabras de Tyler sobre ella, escritas a la mujer cuya crisis le había robado su cumpleaños. Juliana siguió desplazándose, con el estómago revuelto. Los mensajes se remontaban meses, años atrás. Esto no era un lapsus momentáneo. Era un patrón a lo largo de todo su matrimonio. Cenas de aniversario que ella creía que Tyler había planeado para ella. Ese mismo día había estado enviando mensajes a Megan, haciendo planes para verla después. Viajes de negocios que ella había confiado en que hacía solo. Había fotos adjuntas. Habitaciones de hotel. La cara de Megan sonriendo a la cámara con el brazo de Tyler alrededor de ella. Su cumpleaños ni siquiera era la primera vez que había pasado la noche allí. Según los mensajes, era al menos la quinta. «No veo la hora de verte esta noche. Jules cree que estoy en casa de Brandon viendo el partido. ¿De verdad crees que se lo traga todo? Quiere creerme. Eso es lo que tiene. Lo hace fácil». Encontró referencias a su día de boda. Parecía feliz en la recepción. «Me sentí un poco mal, la verdad». Siempre te sientes mal al principio, luego se te pasa. Tyler había estado enviando mensajes a Megan durante la recepción de su boda. La llamada que ella había interrumpido en el aparcamiento no era del trabajo. Era su aventura, continuando sin interrupciones desde antes de casarse hasta cada día después. Juliana se echó hacia atrás, con las manos temblando. Todos esos años, todas esas veces que lo había defendido. Todos esos momentos en que se había dicho a sí misma que tenía suerte. Todo había sido una actuación. Ella era el público. Oyó los pasos de Tyler acercándose. Rápidamente cerró el portátil y tomó su maleta. ¿De verdad vas a hacer esto? Sonaba molesto. ¿Te vas sin darme oportunidad de explicarme? Juliana lo miró una última vez. No hay nada más que explicar. Salió sin mirar atrás. Juliana se registró en un hotel esa noche. Por primera vez en años, no tenía que preguntarse dónde estaba Tyler ni qué mentira contaría cuando llegara a casa. Su teléfono vibró constantemente. Los mensajes de Tyler pasaban por la ira, el regateo, el remordimiento falso y volvían a la ira. Conocía el patrón de memoria. A la mañana siguiente, condujo hasta la casa de su madre y le contó todo. El cumpleaños, los mensajes, los años de mentiras. Su madre escuchó sin interrumpir. Sabía que algo no iba bien, dijo en voz baja. Lo veía cada vez que venías a casa, pero no quería presionarte. No estaba preparada para admitírmelo a mí misma, dijo Juliana.
Pensaba que si me esforzaba más, al final me elegiría. Su madre le tomó las manos. Tú siempre fuiste suficiente. Él estaba demasiado roto para verlo. Al tercer día, Tyler apareció. Juliana salió antes de que pudiera tocar el timbre. Llevaba rosas, sus favoritas, con una expresión de remordimiento ensayado. Jules, por favor, ¿podemos hablar? Sobre nosotros. Sobre arreglar esto. Eso es el matrimonio, ¿no? Superar las cosas difíciles. Por un momento, Juliana sintió el viejo tirón. La parte de ella que todavía recordaba los buenos momentos. Sería fácil aceptar las flores, convencerse de que esta vez sería diferente. Pero recordó, Jules es ingenua. Siempre lo ha sido. Has estado durmiendo con Megan durante todo nuestro matrimonio, dijo con voz plana. Eso no se arregla. La expresión de Tyler vaciló. Vio cómo calculaba cómo darle la vuelta. Eso no es verdad. No sé qué crees que viste, pero te equivocas. Leí los mensajes, Tyler. Todos. Otro vacileo. Está bien, de acuerdo. Dejó caer las flores. Cometí errores, pero no puedes decirme que todo nuestro matrimonio fue una mentira. ¿Fue real cuando le enviabas mensajes durante la recepción de nuestra boda? No tenía respuesta. Juliana, por favor. Su voz se suavizó en ese tono suplicante que había funcionado tantas veces. Megan era solo una debilidad, un viejo hábito. No significaba nada. Si no significaba nada, ¿por qué mentiste durante 3 años? Porque sabía que reaccionarías así. Sabía que lo exagerarías en lugar de entender que las personas son complicadas. Ahí estaba. Incluso ahora, pillado con las manos en la masa, lo convertía en culpa suya. Ella exageraba. Él no era un mentiroso. Era solo complicado, y ella demasiado simple para apreciar los matices. Quiero el divorcio, dijo. El rostro de Tyler palideció. No hablas en serio. Nunca he hablado más en serio. Se dio la vuelta y entró en la casa, cerrando la puerta antes de que pudiera seguirla. A través de la ventana, lo vio quedarse paralizado antes de irse finalmente en el coche. Su madre apareció a su lado. ¿Estás bien, cariño? Lo estaré. Durante la semana siguiente, Juliana empezó a desenredar su vida de la de Tyler. Contactó con una abogada de divorcios llamada Bethany, una mujer aguda y muy recomendada. En la oficina de Bethany, Juliana expuso todo. La infidelidad, los mensajes, los años de engaño. Bethany escuchó con calma. ¿Todavía tienes acceso a esos mensajes? Juliana asintió. Antes de irse, había hecho capturas de pantalla de todo. Bien. En Texas, la infidelidad puede influir en la división de bienes. Bethany hojeó sus notas. ¿Los dos estáis en la hipoteca? Sí, la compramos hace 2 años. ¿Y tus ingresos comparados con los suyos? Juliana lo pensó. La habían ascendido 2 veces en su firma de consultoría sanitaria. Tyler trabajaba en ventas. Buen dinero, pero inconstante. Ella siempre había sido la que aportaba estabilidad. Gano aproximadamente un 30% más. Eso es importante. Su infidelidad podría jugar a tu favor. Hizo una pausa. ¿Tienes acceso a los extractos de tarjeta de crédito de sus viajes de negocios? Iban a su correo. Nunca los miré de cerca. Me gustaría investigar un poco. A veces los fondos maritales financian la aventura. Hoteles, cenas, regalos. Ese es dinero que debería haberse quedado en el matrimonio. Esa noche, Juliana inició sesión en su cuenta bancaria conjunta. Habían mantenido la mayoría de las finanzas separadas, pero había una cuenta compartida para gastos del hogar. Había dejado de monitorearla de cerca, confiando en Tyler. El historial de transacciones contaba una historia a la que no había prestado atención. Retiradas regulares que no coincidían con ninguna factura, transferencias a una cuenta externa que nunca había visto. Cargos en restaurantes en partes de la ciudad que nunca había visitado con él. Una compra en una joyería de hace 6 meses.
Un collar de casi $800. Juliana no tenía ningún collar de $800. Más cenas, más transferencias. Un fin de semana en Austin que él había llamado conferencia de ventas, pero el hotel era un resort sin reembolso de la empresa. Había estado financiando su aventura con su dinero. Dinero que ella había ganado. Su teléfono vibró. Tyler otra vez. Jules, por favor. Sé que la cagué, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea. Terapia de pareja, lo que quieras. Por favor, no tires todo lo que construimos. Todo lo que construimos. Como si él hubiera construido algo. Como si hubiera sido un compañero en lugar de un parásito, drenando recursos para alimentar su otra vida. Dejó el teléfono y empezó a recopilar registros, cada transacción sospechosa, cada transferencia a la cuenta misteriosa. Los organizó cronológicamente, cruzando fechas con sus mensajes. Cuando terminó, tenía 30 páginas de documentación, extractos de tarjetas, capturas de pantalla, entradas de calendario. Una pista de papel que probaba no solo la aventura, sino el robo sistemático de fondos maritales. Se lo envió todo a Bethany. Dime qué más necesitas. Luego se sentó en el porche trasero de su madre viendo la puesta de sol. La ira se había transformado en algo útil, algo con propósito. Tyler pensaba que se había salido con la suya porque ella nunca había mirado lo suficientemente de cerca. Ahora estaba mirando, y lo que veía iba a costarle todo. Los papeles del divorcio llegaron al apartamento de Tyler 3 semanas después. Juliana supo el momento exacto en que los recibió porque su teléfono explotó. Estás cometiendo un gran error. Te vas a arrepentir. Nunca pensé que serías tan vengativa. Luego, 20 minutos después, ¿podemos hablar, por favor? Juliana no respondió. El silencio era el único lenguaje que Tyler no podía manipular. Lo que no esperaba era el contraataque. Empezó con llamadas a su familia. Su madre mencionó que Tyler había aparecido llorando, suplicando ayuda para hacer entrar en razón a Juliana. Su hermano Caleb recibió un largo mensaje pintando a Juliana como emocionalmente inestable. Luego Tyler contactó con su lugar de trabajo. Su jefa Patricia la llamó a su oficina. Recibí una llamada interesante esta mañana. Tu futuro ex quería advertirnos que has estado bajo estrés y que tus decisiones laborales podrían verse afectadas por problemas personales. Juliana sintió que se le calentaba la cara. Te llamó aquí. Pensó que estaba siendo útil. La expresión de Patricia era indescifrable. ¿Quieres contarme qué pasa? Por un momento, Juliana sintió el impulso de minimizarlo todo, de proteger la imagen de Tyler incluso ahora. Pero ya había terminado de protegerlo. Mi marido me engañó durante todo nuestro matrimonio. Me estoy divorciando. No lo está llevando bien. La expresión de Patricia se suavizó. Lo siento. Y para que lo sepas, ninguna llamada de un esposo vengativo afectará cómo veo tu trabajo. Juliana llamó a Bethany esa tarde. Está contactando con mi familia y mi trabajo. ¿Hay algo que pueda hacer? Documenta todo. Si continúa, podemos añadir acoso a los procedimientos. No le hará quedar bien. Fue durante esa conversación cuando Bethany mencionó algo que lo cambió todo. Terminé de revisar los registros de la propiedad. Apareció algo interesante. ¿Qué? La entrada inicial vino enteramente de tus ahorros personales. Correcto. Sí. Tyler no tenía mucho ahorrado, así que yo la cubrí. Acordó pagar una parte mayor de la hipoteca para compensar. ¿Ese acuerdo está por escrito? Juliana hizo una pausa. Hablamos de ello pero nunca lo pusimos por escrito, y no ha estado pagando la parte mayor desde hace 2 años. Ambos hemos pagado exactamente el 50%. Nunca me di cuenta. Es un error fácil cuando confías en alguien. Pero aquí está la cosa, tú aportaste toda la entrada y la mitad de la hipoteca. Tu parte de equidad es significativamente mayor que la suya. Combinado con la evidencia de que gastó fondos maritales en la aventura. Tenemos un argumento sólido para que te quedes con el apartamento y busques reembolso por los fondos desviados. Por primera vez desde que empezó todo esto, Juliana sintió esperanza. Tyler había pasado años explotando su confianza.
Le había robado tiempo, paz y dinero. Pero también había dejado un rastro. Esa noche escribió todo lo que quería del divorcio, el apartamento, reembolso, una ruptura limpia. Tyler había tratado su confianza como una debilidad. Ahora ella había terminado. El primer movimiento decisivo llegó 2 semanas después. Bethany había citado judicialmente los registros financieros de Tyler, revelando evidencia aún más condenatoria. La cuenta externa a la que Juliana había visto transferencias. Era una cuenta conjunta con Megan. Tyler había estado canalizando dinero allí durante más de un año. Dinero que debería haber ido a su hipoteca, sus facturas, su futuro. Armada con esta evidencia, Bethany presentó una moción para división desigual de bienes. La ley de Texas permitía desviarse del reparto 50/50 en casos de culpa, y el comportamiento de Tyler calificaba en todos los aspectos. La moción argumentaba que Juliana debería retener la propiedad exclusiva del apartamento y recibir reembolso por los fondos malversados. Pero los procedimientos legales eran solo el comienzo. Tyler había pasado su matrimonio gestionando cuidadosamente su imagen. Para su familia, era el marido devoto que trataba a su esposa como a una reina. Para los amigos en común, era el tipo divertido que siempre pagaba la cuenta. Nadie sabía de Megan excepto las personas que Tyler elegía contar. Juliana cambió eso. No lo hizo con malicia. Simplemente dejó de fingir. Cuando la madre de Tyler llamó preguntando por qué se divorciaban, Juliana le dijo la verdad. Cuando amigos en común se pusieron en contacto, explicó qué había pasado realmente. Cuando la hermana de Tyler le envió un mensaje acusándola de abandonar el matrimonio, Juliana le envió una captura de pantalla. Parecía feliz en la recepción. Me sentí un poco mal, la verdad. La hermana no respondió. Pero 2 días después, Tyler envió un voicemail furioso. Estás contando a mi familia cosas privadas. Estás intentando volver a todos en mi contra. Esto es acoso. Juliana casi se rió. Había pasado 3 años mintiéndole en la cara, financiando una aventura con su dinero, y ahora la acusaba a ella de acoso por simplemente decir la verdad. Reenvió el voicemail a Bethany, añadiéndolo al archivo cada vez mayor. La fecha del juicio se fijó para 6 semanas después. Mientras tanto, el mundo cuidadosamente construido de Tyler empezaba a derrumbarse. Su madre lo había llamado, furiosa por los mensajes de la recepción de la boda. Sus amigos se estaban distanciando en silencio. Megan, al parecer dándose cuenta de que la situación ya no era secreta, había dejado de responder a sus mensajes. Por primera vez en su relación, Tyler estaba enfrentando consecuencias. Y Juliana descubrió que ver cómo se agrietaba su fachada era más satisfactorio de lo que jamás había imaginado. Esto era solo el principio. El golpe final llegó en la audiencia de divorcio. Tyler había contratado a su propio abogado, un hombre que intentó pintar a Juliana como emocionalmente inestable y vengativa. Pero Bethany estaba preparada. Presentó primero los registros financieros. La cuenta conjunta con Megan, las transferencias, la compra de joyería, las habitaciones de hotel, cada dólar que Tyler había desviado del matrimonio expuesto en detalle meticuloso. El abogado de Tyler objetó repetidamente, pero la evidencia era abrumadora. Luego Bethany presentó los mensajes. No todos, solo los más dañinos. Los en que Tyler llamaba a Juliana ingenua. Los del día de su boda, los que mostraban que la aventura nunca se había detenido, ni por un momento. Tyler estaba sentado en su mesa, más pequeño de lo que Juliana lo había visto nunca. El hombre confiado que había entrado en su apartamento esperando perdón había desaparecido. En su lugar estaba alguien que finalmente había sido atrapado. La jueza revisó todo con expresión neutral, haciendo preguntas aclaratorias ocasionales. Cuando terminó, miró directamente a Tyler. Señor Harrison, ¿hay algo que quiera decir en su defensa? Tyler miró a su abogado, que negó ligeramente con la cabeza. No había nada que decir. La evidencia hablaba por sí sola. La jueza falló a favor de Juliana en casi todos los puntos. Ella se quedaría con el apartamento. Tyler le reembolsaría los fondos malversados documentados, más de $12,000. No recibiría nada de sus cuentas de jubilación, que originalmente había intentado reclamar. Al salir del tribunal,
Tyler la alcanzó en el pasillo. Espero que estés contenta, dijo con amargura. Has arruinado mi vida. Juliana se detuvo y se volvió hacia él. Durante 3 años, su voz la había hecho sentir ansiosa, desesperada por suavizar las cosas y mantener la paz. Ahora solo sonaba cansada y patética. Tú arruinaste tu propia vida, Tyler. Yo solo dejé de cubrirte. Se alejó, sintiendo su mirada en la espalda. Detrás de ella, oyó a su abogado murmurando algo sobre apelaciones, opciones, próximos pasos. Pero sabía que nada de eso importaría. La verdad estaba fuera. Las personas a las que había engañado durante años ahora sabían exactamente quién era. Y Juliana, ella por fin era libre. Empujó las puertas del juzgado y salió a la luz del sol. 6 meses después, Juliana estaba en su apartamento ahora, legal y completamente, y miraba alrededor viendo cuánto había cambiado. Había repintado el dormitorio de un suave verde salvia, un color que Tyler siempre había vetado. Había reorganizado los muebles, colgado arte nuevo, llenado el espacio con cosas que le traían alegría en lugar de compromisos. El apartamento que una vez había sentido como una prisión ahora se sentía como un hogar. El divorcio se había finalizado 2 meses atrás. Tyler había pagado el reembolso ordenado por el tribunal, aunque su abogado se había quejado en cada paso. Lo último que había oído era que Megan había terminado con él poco después de la audiencia. Aparentemente, el romance perdió su encanto una vez que dejó de ser secreto. Tyler se había mudado a un apartamento más pequeño al otro lado de la ciudad. Su familia todavía hablaba con él, pero las cosas eran diferentes ahora. La imagen del hijo dorado se había agrietado, y todos podían ver lo que había debajo. Juliana no sentía satisfacción por sus dificultades. Exactamente. Solo sentía nada. Era un extraño que una vez había compartido su vida, y ahora ya no. Lo que más la sorprendía era cuánta energía tenía ahora que ya no estaba gestionando constantemente sus estados de ánimo, sus mentiras, su versión de la realidad. Había empezado terapia para procesar todo lo que había pasado. Había vuelto a conectar con amigas que había dejado alejarse durante el matrimonio. Incluso había empezado a pintar de nuevo, un hobby que había abandonado años atrás porque Tyler pensaba que era una pérdida de tiempo. Su madre había notado el cambio de inmediato. Ahí estás, había dicho en la última visita de Juliana, con lágrimas en los ojos. Ahí está mi chica. Temía que se hubiera ido para siempre. Juliana también había llorado. No de tristeza, sino de alivio. De pie en su apartamento ahora, con 30 años y empezando de nuevo, Juliana pensó en todo lo que había perdido, 3 años de su vida, su creencia en un futuro que nunca había existido, su confianza en su propio juicio. Pero también había ganado algo. Había aprendido que era más fuerte de lo que jamás había sabido. Que podía sobrevivir a la traición y salir al otro lado. Que su valor no lo determinaba si alguien la elegía o no. Lo determinaba si ella se elegía a sí misma. Abrió las ventanas y dejó que la brisa de la tarde entrara. Mañana era un nuevo día. Y no podía esperar a ver qué vendría después.